Chico, eso sí que duele. ¿Por qué va a doler? Y mucho. ¿Acaso importa? Salimos y dejamos de salir y hemos avanzado. Claro, si avanzar significa que ella sale con otro hombre y tú te pasas la tarde haciendo sopa del siglo XV con Wolowitz. No era sopa del siglo XV, por Dios. Las personas tienen que saber que no se puede poner antigua en todo lo que quieras y salirte con la tuya.
Hola, buenas tardes. ¿Me podrían escribir por el chat si me escuchan, por favor? Perfecto. Muchas gracias, chicos. Listo, pues vamos a empezar. Antes de empezar, me gustaría saber si de los que estamos aquí conectados ya han participado en otros webinars que hemos tenido o si es el primero. Porque este es el tercer webinar que hemos dedicado a las historias de usuario. Es el primero de varios. El otro grabado. Perfecto. Bueno, de varios es el primero. Bueno, pues les aviso que estos webinars que estamos haciendo cada día martes en Raccoon, los grabamos y los subimos a nuestro canal de YouTube, que es Raccoon MX. Entonces, ahí va a quedar todo. Y pues como les decía, este es el tercero de varios que hicimos destinados al tema específicamente de las historias de usuario. El primero fue cómo crear historias de usuario. El que fue la semana pasada fue cómo planear con puntos de historia. Y bueno, el ciclo de vida de la user story. Y antes de empezar, me gustaría saber de dónde se conectan. Yo estoy conectada desde la Ciudad de México. Perfecto. De Ciudad de México también. Chile. Monterrey. Estados Unidos. Sinaloa, Mazatlán, Ecuador, Quito. Qué bien. Javier, te ubico. Nos escribiste, creo que por correo, si no me equivoco. Perú. Perfecto. Listo, chicos. Pues muchas gracias a todos. Espero que esta información que vamos a ver les sea útil. Y bueno, cualquier pregunta vamos a tener al final de esta sesión unos minutos dedicados para preguntas. La duración de este webinar es de 1 hora, de 6 a 7, y pues vámonos. Vamos a hablar del ciclo de vida de las historias de usuario. Antes de entrar en tema, rápidamente les quiero platicar acerca de mí, quién soy. Yo llevo varios años en mi carrera profesional dedicada al área de sistemas. Actualmente, en los últimos años, me he metido mucho a la parte de agilidad y bueno, ahorita soy instructora de formas de trabajo ágiles, ¿no? Entonces, como, bueno, no sé, ahorita está muy popularizado el uso de Scrum. Sin embargo, Scrum no es la única forma de trabajo ágil. Hay otras y bueno, también con esas estoy familiarizada. Me gusta mucho este tema. Sin embargo, antes de meterme a temas de agilidad en la parte de management, estuve también muchos años muy metida con el rol de developer, específicamente con el lenguaje de Java. Me gustó mucho. Es una habilidad que me gusta, bueno, que me gusta seguir, en la que me gusta seguirme entrenando, ¿no? Aunque ahorita yo no he tenido la oportunidad de participar en proyectos tal cual como desarrolladora. Sin embargo, pues sí estoy capacitándome por mi lado y haciendo cosas por mi lado porque creo que es una de las habilidades que más nos van a servir de aquí en adelante, ¿no? Independientemente de las habilidades de management. Y bueno, adicionalmente relacionado con esto de la agilidad, soy coautora de 2 ebooks muy prácticos, muy sencillos de digerir, en donde con nosotros me refiero a mi esposo Juan, que también está aquí participando en Raccoon. Nosotros dos nos dimos a la tarea como de reflexionar acerca de todas esas cosas que nos preguntan siempre, ya sea en los proyectos o en los cursos de capacitación o en el día a día, ¿no? Así de acerca de los roles de un Scrum Master o de un Product Owner. Y se nos hizo que podría ser buena idea tenerlo en un compendio
Y bueno, de eso se tratan estos 2 libros. Eh, el de Reflexiones de un Product Owner, el que pueden escuchar al fondo es mi bebé, entonces, tengo un bebé muy chiquitito de 8 meses y bueno, pues por aquí anda. El libro de Reflexiones de Product Owner ustedes lo pueden bajar si quieren, de manera gratuita desde la página de Raccoon. Ustedes entran a Raccoon y ahí luego aparece para descargarlo. El de Scrum Master lo tuvimos mucho tiempo también disponible para descarga en la página. Ahorita solamente está disponible en Amazon. Y pues bueno, ah, aquí estoy ya regañando a Juan porque tiene que controlar a mi bebé y está teniendo problemas con eso. Bueno, listo. Les pido que tomen, ahora sí que pongan atención, tomen nota de todo lo que les pueda sonar nuevo. Voy a hacer unas preguntas al final de esta plática, bueno, de esta clase más bien. Y a los que contesten correctamente, les voy a regalar un acceso gratuito para el curso que preparé para Product Owner, que está disponible en Udemy. Es Product Owner Essential, en donde se explican cosas, digamos que a un nivel de principiante para un Product Owner. Entonces, si quien lo pueda considerar útil, pues bueno, ¿no? Los invito a participar para hacer esto un poquito más dinámico. Listo. Vamos a comenzar. ¿Por qué es importante conocer el ciclo de vida, ¿no?, de las historias de usuario? Yo aquí no sé, me gustó hacer la semejanza con las flores, porque muchas veces estamos muy metidos en la parte del cómo hacer las cosas, que perdemos de foco lo que puede pasar o para qué son realmente las historias, ¿no? Entonces, sí es importante, como por ejemplo, ¿no?, en el primer webinar, el cómo redactarlas, por ejemplo, sí podría ser importante y muy relevante en cierto momento, pero no hay que perder de vista que al final las historias de usuario son un medio y no un fin en cualquier desarrollo de algún producto. Ahora, la cuestión de utilizar historias de usuario es porque con el tiempo hay varias personas expertas en la materia, que son, digamos, los considerados como los que iniciaron esto de la agilidad, que ellos de una manera práctica, no fue que dijeron: "Ah, a ver, esto es una historia, ¿no? Y tiene que ser A, B, C y D", no, fue más bien al revés. Ellos trabajando en el día a día en los proyectos, se dieron cuenta que la forma de manejar en ese entonces, ¿no?, los requerimientos, como lo hacemos en los proyectos tradicionales, que no les era del todo funcional. Entonces empezaron a hacer las cosas, pues, un poco más sencillo, y empezaron a trabajar, por ejemplo, en lo que ahora conocemos como, nosotros utilizamos mucho los Post-its, ¿no?, actualmente para el uso de las historias de usuario. Sin embargo, pues, ellos los hacían en tarjetitas, así en fichas de cartulina, y bueno, la cuestión era que ellos buscaban una forma práctica para poder trabajar con los requerimientos de los usuarios. Ya con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que, pues, bueno, ciertas características eran comunes, ¿no? Por ahí alguien le decía a otro: "Pues mira, a mí me ha funcionado mucho trabajar con las historias de esta forma". Y él decía: "Ah, pues mira, a mí también. Y aparte, en lugar de hacer esto, hago esto otro", ¿no? Entonces, realmente hay varios autores que empezaron, que ahorita, ¿no?, son referentes en el tema, que tienen sus libros y demás, pero por como ellos lo cuentan, o sea, realmente ellos fue como muy intuitivo, ¿no? Fue como muy intuitiva esta forma de trabajar con las historias. No fue tanto eh, como que, guau, es el invento del siglo y con esto estamos garantizando el éxito del proyecto. No, pero sí de una manera muy práctica nos ayuda a todos a comunicarnos mejor, que ese es el objetivo de las historias de usuario. El objetivo es que todas las personas que participen en el desarrollo de un producto generen conversaciones acerca de todas las características que necesite tener ese producto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, pues, sí debemos de saber que aunque la historia de usuario es un artefacto, ¿no?, en agilidad, tampoco nos garantiza que nuestro proyecto va a tener éxito por sí solo, ¿ok? Entonces,
¿Cuándo nace nuestra pequeña historia cuándo nace cualquier historia de usuario? Si lo vemos como las florecitas, es cuando nosotros tenemos una semillita y posiblemente no sabemos si esa semilla se va a hacer en un árbol muy grande o si va a ser nada más una plantita, si es una planta que da flor, si es un limón, si va a ser de sombra, si es una planta de luz, no lo sabemos. Solamente sabemos que ahí hay algo. Entonces, de esa manera, si nosotros lo vemos con las historias de usuario, es algo muy similar. Nosotros cuando estamos o como debería de ser, ¿no? Es que si estamos en un proyecto y surge una necesidad, una mejora, una idea de mejora, si se identifica un problema en el negocio o de repente nos llega una regulación de gobierno y entonces necesitamos implementar algo de software para cubrir esa necesidad, entonces es cuando nace, ¿no? Al final, cuando esa idea surge, no sabemos cuánto trabajo va a implicar, no sabemos cuánto va a costar, no sabemos a lo mejor ni siquiera la tecnología que vamos a utilizar, o sea, no sabemos muchas cosas, lo podemos ver como esas semillitas, como que hay alguien, es alguien que dijo, se me ocurre que podríamos hacer esto. Tampoco sabemos si es viable, tampoco sabemos si es una idea que le va a generar inversión, bueno, retorno de la inversión al negocio. Entonces, hay muchas cuestiones que en ese momento no sabemos y está bien porque es solamente una semillita. Ahora, ¿de quién pueden hacer esta idea? Pues de cualquier stakeholder. Llámense, por ejemplo, los usuarios finales, los que van a utilizar el producto, o pueden ser nada más los clientes los que van a comprarlo o los que se les puede conocer también como los usuarios de negocio, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en las empresas hay personas que conocen muy bien cómo funciona el negocio, sin embargo, ellos no son los usuarios finales. Entonces, de ellos también puede surgir una idea, puede surgir también de un proveedor, a lo mejor la comunicación que está teniendo una empresa con sus proveedores no es la mejor y dice el proveedor, ¿sabes qué? Yo tengo esta grandiosa idea. Entonces, puede surgir de cualquiera. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros cuando trabajamos con Scrum específicamente, ¿no? Que es la forma de trabajo que más estamos usando por lo general en estos momentos, al menos en lo que yo tengo entendido. Entonces, este product owner es la persona indicada para poder tener comunicación con estas personas que generan estas necesidades o que tienen estas necesidades o que tienen una idea de mejora o que tienen este problema. Entonces, si un stakeholder tiene una gran idea, pero no tiene a quién platicársela, que es un product owner, pues bueno, se va a quedar en una semillita, ¿no? Por ahí alguien, a lo mejor dirá, cuando se implemente algo en la empresa, ay, pues sí, eso a mí ya se me había ocurrido, pero pues no pude hacer nada, ¿no? No me dijeron nada. Entonces, no supe con quién escalarlo, no supe a quién dirigirlo, no hay como que en la empresa un proceso para que yo pueda dar a conocer mis ideas. Entonces, cuando en una empresa existe una figura bien definida, que como son los product owners, entonces los stakeholders se dirigen a este product owner para decirle, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea. Eh, aquí me alzaron la mano. ¿Alguien alzó la mano? Sí, yo. Sí, dinos, Noé. Oye, una duda, en ese sentido, ¿cuántos product owners pueden existir? Ok. Tengo entendido que solamente uno, pero no sé, es duda. Sí, mira, por cada proyecto que tú tengas, que lo estés manejando con Scrum, por un producto solamente deberías de tener un product owner. ¿Esto por qué? Porque nosotros cuando tenemos, por ejemplo, los stakeholders van a ser N personitas con las que van a tener precisamente estas necesidades y que se tienen que dirigir a una persona, que esa persona va a ser el embudo. Y esa persona que es el product owner es el que va a tener comunicación, es el que debe tener comunicación directa y frecuente con el equipo Scrum
y hacer su product backlog y tener las planeaciones y todo lo que se tiene que hacer en Scrum. Si nosotros tenemos varios product owners en un proyecto, lo que va a pasar es que van a haber muchas fuentes de información para el equipo de desarrollo. Y entonces, todos esos consensos y esa toma de decisiones que se tienen que hacer acerca del producto va a ser un relajo. Entonces, una de las tareas del Product Owner es precisamente hacer que este relajo no suceda con el equipo, sino él gestionarlo de la mejor manera con todos estos stakeholders. Y él deberá de tener comunicación con todos ellos, tener reuniones y dejar trabajar al equipo. También otra de las cosas es que si nosotros tenemos varios product owners, todos en el equipo, todos van a decir que sus ideas son importantes y que son urgentes. Y entonces vamos a estar quemando y bombardeando a un equipo Scrum con trabajo en donde les vamos a decir que todo es prioritario y que todo es urgente. Y aparte, muchas veces, en cuestiones de negocio, hay veces que las decisiones acerca de los productos pueden llegar a chocar. Y si nosotros no tenemos como que esa parte que pueda mediar acerca de esa toma de decisiones, vamos a meter al equipo en un problema, porque aparte de tener que enfocarse en desarrollar el producto, va a tener que estar llegando a consensos con todos los stakeholders y demás. Entonces, creo que eso resuelve tu pregunta, Noé. De todos modos, al final, si todavía te hace ruido esto, lo seguimos platicando, ¿vale? Sí, gracias. Perfecto, Noé. Gracias a ti. Y entonces, aquí es cuando nace, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esa semillita? ¿Cuándo se siembra? Van a haber muchas semillitas que nunca se siembran. Entonces, esas van a ser como que todas las ideas que no van a encontrar el product owner adecuado con el cual su idea pueda hacer ruido y que pueda tener cierta importancia. El product owner, cuando tome esa semillita, esa idea y la incorpore a su product backlog, entonces es cuando podemos considerar que ya se está sembrando. Ya hay alguien que le hizo caso y entonces ya le dará también su priorización. En este sentido, el product owner debe tener muy claro cuál es el objetivo de ese producto, porque si él no tiene claro ahora sí que el impacto que quiere hacer en los usuarios, el impacto que quiere tener con los usuarios, el beneficio que les quiere dar, el revenue que podría tener este producto para el negocio, si no tiene todas esas cosas claras, no va a poder priorizar. Entonces, obviamente, el product owner debe ser una persona que tenga esto claro para que pueda priorizar. Entonces, cuando este product owner toma esa semillita y dice, ok, lo tengo aquí, literal en mi lista de pendientes, entonces consideramos que ya lo está sembrando. También, una vez que lo incorpora al product backlog, pues lo va a refinar. ¿A qué nos referimos con esto? En que a lo mejor ya va a investigar si la semillita es de una nochebuena, o si es de un árbol de limones, o si es de un rosal, o son claveles, o si es de, no sé, ¿no? O sea, ya va más o menos a identificar y a lo mejor se va a dar cuenta de que de esa idea, que en ese entonces le podemos llamar épica, pues salen otras épicas, ¿no? Otras épicas y otras historias de usuario. En estricto sentido, cuando nosotros tenemos un product backlog, no sabemos, no lo tenemos a un nivel de detalle, sino lo tenemos a un nivel muy general. Entonces, igualmente, cuando en un proyecto estamos empezando, por más refinamiento que hagamos, nunca vamos a tenerlo a un detalle, ahora sí que a un nivel muy detallado. Solamente vamos a hacer como un refinamiento para que tengamos una idea más clara de qué se trata esa épica. ¿Ok? Otro punto importante es que en este punto también ya lo estaría estimando, pero también quiero que quede muy claro a qué nos referimos con que lo va a estimar. Nos referimos a que en este punto va a platicar el Product Owner, se va a juntar con todo el Scrum Team y pues también con el Scrum Master y van a precisamente a platicar de qué se trata esa semillita, de qué se trata esa épica y van a ver, bueno, mira, si esta semilla es un árbol de limones, pues de una vez, ahorita nosotros como equipo, sabemos que no tenemos un patio con un lugar tan grande para sembrar esa semillita.
Entonces, a lo mejor desde ahorita vemos que no es viable o que tenemos que comprar un terreno si es que queremos realmente plantar ese limón. Entonces, en este punto, con las historias de usuario, que en este momento es una épica, hacemos algo más o menos así. Hacemos como una estimación, pero también es una estimación muy general. En este punto nosotros no vamos a saber cuántas horas le vamos a invertir a esa épica. Ese no es el objetivo de esa estimación en este momento. Es solo que sepamos, ahora sí que más o menos la magnitud, la complejidad, la incertidumbre que vamos a tener cuando nosotros queramos sembrar esa semillita. A lo mejor decimos, bueno, ahorita no es viable sembrar esa, pero si es de una Nochebuena, decimos, la podemos sembrar sin problema. No tenemos un patio, pero tenemos varias macetas. Entonces, en una de esas macetas la podemos poner. Entonces, ese es el objetivo. No sabemos en cuánto tiempo va a crecer esa Nochebuena, no sabemos cuánto necesitamos de ponerle de agua al día o a la semana, no sabemos cuánto sol va a necesitar, pero sabemos que es algo que vamos a poder manejar. Entonces, en este momento seguimos con muchas dudas, pero menos que al inicio, ¿no? Digamos que ya le vamos viendo forma. Y también cuando lo incorporemos al Product Backlog, lo vamos a planear. ¿A qué nos referimos con que lo vamos a planear? Que vamos a posiblemente decir, bueno, si es un árbol de limones, ¿no? Es una épica muy grande y no es viable, pero sí sería útil para el negocio, sí le daría mucho valor. Entonces, lo vamos a considerar, pero sabemos que ahorita no es viable, ¿no? Lo vamos a hacer como que en los sprints posteriores, a lo mejor después de un release, donde ya tengamos algo de dinero para financiar un terrenito y tener ahí nuestro árbol de limones. Si es una Nochebuena, vamos a decir, ¿sabes qué? Lo podemos hacer en los primeros sprints. ¿Por qué? Porque tener una Nochebuena y cuidarla no es complicado. Entonces, a eso nos referimos. Con estas tareas a este nivel, son a un alto nivel, no vamos a llegar a nada detallado, no vamos a comprometer al equipo a que diga, ah, sí, ya ustedes dijeron que se podía sembrar el limón, y pues ahora lo siembran, ¿no? Y pues no tengo un terreno, pero pues igual a ver cómo le hacen. Entonces, aquí es el momento en el que se siembran las historias de usuario, ¿no? Que en estricto sentido ahorita las tenemos a nivel de épicas, ¿ok? Nosotros cuando ya tengamos nuestro Product Backlog, es importante que tengamos en cuenta que siempre ese Product Backlog deberá de estar priorizado. Y la forma en la que se tiene que refinar ese Product Backlog es de acuerdo a su prioridad. Por ejemplo, en esta imagen, las épicas que nosotros tengamos hacia arriba son las que vamos a estar analizando. O sea, nosotros cuando nos juntemos Product Owner, ¿no? Con todo el Scrum Team, vamos a decir, bueno, de todas estas épicas, toda esta lista que tenemos, las más valiosas son las que están hasta arriba y las menos valiosas son las que están hasta abajo, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿a qué le vamos con qué épicas vamos a llegar a un mayor nivel de detalle? Pues a las que tienen una prioridad alta. Si nosotros tenemos épicas que tienen prioridad media o baja, ni siquiera vamos a esforzarnos en llegar a un nivel detallado o sea, a lo mejor vamos a ver de que, no sé, un manzano. Tenemos una semilla que es un manzano. Pues sí, pero ya vimos que nosotros no vamos a vender manzanas, ni vamos a hacer sidra, ni nada por el estilo. Entonces las manzanas no nos sirven. Tiene una prioridad muy baja, esa épica, esa semillita va a tener una prioridad muy baja. Entonces, obviamente, si nosotros necesitamos llegar a un nivel de detalle de investigar cómo cuidar a un árbol de manzanas, pues no vamos a invertir ese tiempo. Se lo vamos a invertir al de limón, porque a lo mejor el limón tiene una prioridad media, pero la Nochebuena va a tener una prioridad alta. Y entonces, a esa sí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, porque entonces ya vamos a ver en qué sprint la vamos a desarrollar. Ahora, hay varios conceptos, hay dos conceptos clave que es importante que queden muy claros, que nosotros cuando hablamos de épicas estamos hablando de cosas grandes. Estrictamente, una épica se refiere a cosas que requiere el negocio y una historia de usuario también. Pero las historias de usuario son
cajas chiquitas, son cosas manejables y son cosas que nuestro equipo Scrum va a poder analizar y va a poder decir, me voy a tardar más o menos este tiempo y necesitamos hacer estas tareas A, B, C, D, E. Y es algo que podemos terminar en un sprint. Entonces, esas son las diferencias. Muchas veces en los proyectos, eso nos pasa bastante a Juan y a mí, vemos que los equipos, o sea, podemos llegar y decir, bueno, ¿cuántas historias tienen comprometidas para este sprint? Y nos dicen una. Y si un equipo a mí me dice que tiene una historia comprometida para un sprint, entonces no están trabajando con historias, están trabajando con épicas. Y trabajar con épicas es algo que no es muy útil porque cuando nosotros tenemos algo muy grande es muy difícil tener idea de cuánto tiempo le tenemos que invertir para terminarla o de saber qué tareas tenemos que realizar para terminarla. Cuando tenemos historias de usuario que están más sencillitas, más chiquitas, entonces sí que pueden ser alcanzables y entonces el equipo puede decir lo que tiene que hacer para llevarlas a cabo. Muchas veces hay mucha confusión también en decir, bueno, pero ¿en qué momento puedo saber cuando ya es una historia de usuario? Pues cuando estás platicando Product Owner y Scrum Team y están hablando acerca de lo que requiere esa épica y entonces el mismo equipo te va a decir, ¿sabes que sí? Pero eso es un flujo muy grande y de este flujo, que es una épica, podemos sacar esta historia y esta otra historia y esta otra historia. Entonces sí es muy importante que las historias de usuarios se creen en manera conjunta Product Owner con el Scrum Team. La única persona que está autorizada para, ahora sí que formalmente, incluir una historia en el Product Backlog es el Product Owner, pero el Product Owner no se tiene que encerrar en una cueva a crear todas sus historias de usuario, sino que lo tiene que hacer de manera conjunta, ¿ok? Ahora, ¿cuándo va a crecer nuestra plantita? Una vez que ya la sembramos. Pues cuando ya la vamos a poder descomponer en tareas. Cuando nosotros, y me refiero a nosotros como un Scrum Team, ya sepamos el esfuerzo requerido para esa historia, entonces ya podemos considerar que es una que es una historia de usuario, una buena historia de usuario, porque nosotros ya podemos saber que requiere tareas de bases de datos, requiere esfuerzo de user experience, que ahora sí que si requerimos una matriz de pruebas, más o menos cuánto tiempo de desarrollo. Entonces, es importante que cuando un equipo Scrum ya puede desglosar la historia en tareas, entonces la historia se puede decir que ya es de calidad. ¿Cuándo crece nuestra historia? Cuando ya la podemos planear para el siguiente sprint, cuando ya tiene la prioridad alta y cuando aparte ya tenemos el nivel de detalle en el que todos tenemos un entendimiento general y el mismo entendimiento acerca de la historia. Ya todos sabemos de qué se trata. Entonces ya la podemos planear. Si no podemos descomponer en tareas una historia, es algo muy peligroso que la queramos planear para un siguiente sprint. Y por lo tanto, cuando la incorporamos a nuestro sprint backlog. Hay una diferencia entre lo que es el product backlog y el sprint backlog, y ahorita lo vamos a ver. Esto ya se los expliqué. Cuando tenemos nosotros nuestras historias de usuario, estamos hablando de cosas chiquitas, pero están a nivel de negocio, a nivel de usuario. Nosotros vimos en otro webinar ya cuáles son las características específicas de las historias de usuario y las tareas precisamente son esas cosas técnicas que va a tener que realizar el equipo Scrum día con día. La sugerencia es que estas tareas no tengan una duración mayor de 8 horas. ¿Por qué? Porque nosotros el objetivo de esas tareas es que nosotros podamos tener un sentido de avance de todo el trabajo que se va haciendo a lo largo del sprint. Si nosotros tenemos tareas, por ejemplo, de 40 horas, y si nosotros le preguntamos a alguien, si yo soy el Scrum Master y hay alguien en mi equipo que puso una tarea de 40 horas, yo no voy a saber si cuando lleva 20 horas lleva realmente un avance o si está atorado en algo. Entonces tienen que ser tareas chiquititas. ¿Ok? Ahora, el Sprint Backlog es lo que nosotros vamos a planear en el sprint que va a empezar.
Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen les estoy poniendo todas las historias de usuarios. Si nosotros visualizamos que estamos planeando el sprint 1, nosotros aquí en la columna que dice US, User Stories, nosotros estaríamos planeando 3 historias. Y esas 3 historias, nosotros en el equipo Scrum ya identificamos que tienen ciertas tareas. La primera tiene 6 tareas, la segunda tiene 5 y la tercera tiene 4. Ese conjunto de tareas es a lo que se le conoce como el Sprint Backlog. Son todas esas tareas que el equipo Scrum identifica que va a tener que desarrollar para poder terminar cada una de las historias. Este es un ejemplo de un tablero, ahora sí que muy básico, por el que cualquier equipo Scrum puede comenzar, donde nosotros vamos a tener las historias de usuario, vamos a tener todas las tareas pendientes en la columna To Do, luego vamos a tener la columna de In Progress y luego vamos a tener la columna de Done. Eso quiere decir que en mi día 1 todas las tareas para mi historia de usuario van a estar en el To Do y conforme vaya avanzando el sprint y vaya pasando un día y otro día va a pasar a In Progress y luego lo esperado es que al final del sprint todas estas tareas lleguen a la columna de Done, ¿no? En donde nosotros ya podríamos decir, bueno, esto ya se terminó. Cada equipo Scrum le puede agregar columnas a este tablero de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que ellos consideren que es necesario que quede ahí explícitamente. Por ejemplo, si un equipo dice, para nosotros es importante que aparte todas nuestras historias lleguen a ambiente de QA, ¿no? Que lleguen a QA y jalen bien esas historias antes de considerar que están terminadas. Entonces vamos a agregar entre la columna de In Progress y la columna Done, vamos a poner ahí QA, y entonces cuando todas mis tareitas ya hayan progresado y estén ahí en QA, pues entonces la persona que esté encargada de tareas de QA va a validar esa historia de manera que ya pueda pasar esa historia a Done. Entonces, ese es un concepto que nosotros le podemos, bueno, que se le conoce como Definition of Done, ¿no? Oficialmente en Scrum. El objetivo de este tablero es que sea un radar de información para todos los roles, para el equipo Scrum, para el Scrum Master y para el Product Owner. Ahorita me están haciendo unas preguntas, pero denme chance de que terminemos el material y con mucho gusto las vemos, ¿sale? Al final. Nosotros, cuando tenemos este tablero y lo utilizamos realmente día con día, o sea, si el equipo Scrum realmente diario está actualizando este tablero, cualquier persona que se acerque va a tener una idea de el avance de esas historias. Por ejemplo, si yo soy el Product Owner y yo me acerco a ver este tablero, yo puedo ver que pues la historia 1 está pues ya hay algo, ¿no? Ya hay como que algunas tareas terminadas y mi historia 2 pues está en progreso también, pero la historia 3 apenas si la están empezando. Si por ejemplo, si estamos hablando de un sprint cortito de una semana y yo veo este tablero en el día 2, yo puedo estar tranquila, porque digo, está bien, estamos empezando, pero si yo veo este tablero el día 4, pues eso me puede generar un poco de angustia porque voy a decir, ¿cómo es posible que estamos en el día 4 y realmente no tenemos ninguna historia terminada? Entonces, es un radar de información que es útil para todos. Incluso yo como Product Owner puedo invitar a mis stakeholders a que conozcan este artefacto y decirles, bueno, mira, a nivel de tareas tú no vas a entender mucho de lo que hay ahí, pero ahora sí que con papelitos tú puedes ver el porcentaje de avance de cada una de las historias. Entonces, sí es importante que si se usa, se actualice, porque de nada nos va a servir que ese tablero esté de manera estática a lo largo de todo el sprint y que no nos sirva de nada. Ahora, yo les comentaba que las tareas deben de tener una duración pues de 8 horas, ¿no? Eso es lo recomendado, o sea, máximo, que sean chiquitas. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, en la historia 1, tareas que son de 40 horas, entonces si yo soy un desarrollador, yo puedo estar en miércoles y mi post-it va a estar ahí, en In Progress, toda la semana. Y nadie va a saber si estoy yo súper atorada con algo o si estoy avanzando. Incluso si yo soy el Scrum Master, yo no voy a saber si mi desarrollador está atorado con algo. Y si él no levanta la mano para decir, tengo un impedimento, nadie lo va a saber sino hasta que termine el sprint. Entonces, por eso es importante que
seamos conscientes de que esas tareas tienen que ser de preferencia pequeñitas. A menos de que el equipo tenga una comunicación así súper buena, pues a lo mejor podrían manejar tiempos un poco más grandes, pero hay que pensar que este tablero le va a dar información a otros roles que no son técnicos. Entonces, si yo como Product Owner veo siempre el mismo post ahí, pues ya después le voy a dejar de dar importancia. Voy a decir, pues es que realmente ya ni le entiendo ese tablero. Siempre tiene tareas ahí en medio. Entonces, para mí no hay información, solamente sé que están en progreso las historias. No sé si ya casi están terminadas o si les falta mucho. ¿Vale? Vámonos con ya una de las últimas fases de nuestras historias, nuestras florecitas. ¿Cuándo va a brotar? ¿Cuándo va a dar botoncitos nuestra flor? Cuando cumpla con el definition of done. Esto es, por ejemplo, aquí como en el slide anterior, cuando ya estén todos mis post-its en la columna done de mi historia. Entonces a eso le conocemos como definition of done. Es como ese checklist que entre todos tenemos que hacer, entre los 3 roles, para decir, bueno, ¿cuándo vamos a considerar que nuestra historia ya está terminada, que tiene calidad y que al menos estamos cuidando que no lleve defectos muy obvios, ¿no? A lo mejor sí va a llevar defectos, pero van a ser cosas que se nos van a pasar. Y vamos a aprender de eso para otras historias, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vamos a cuidar la calidad? ¿Debe de pasar nuestra historia por un ambiente de QA? Pues entonces esa es parte de nuestro definition of done. Necesitamos generar, subir todo, estar integrando diariamente el código. O sea, no basta con que el código corra en mi compu para decir que está terminado. O sea, necesitamos subirlo al repositorio para que esté terminado. Sí, ok, pues entonces eso se agrega a nuestro checklist. Entonces, es importante que todo el mundo conozca este definition of done para que no caigamos en cosas como, bueno, es que la historia en mi computadora sí jala, ¿no? Es que yo no sabía que teníamos que pasar a ambiente de QA. Es que sí está terminado, pero falta que corramos la matriz de pruebas, ¿no? O sea, todas esas excepciones no deberían de ocurrir si tenemos un definition of done. Y también cuando brota, pues cuando al final del sprint, el product owner puede decir si esa historia se acepta o no se acepta. ¿Cómo nos va a decir el product owner que se acepta? Pues validando el criterio de aceptación que se define en la planeación del sprint. Que ese criterio de aceptación son realmente ahora sí que lo que se espera por parte del negocio que haga esa historia y que debe estar explícitamente definido por el product owner para cada historia en particular. Una diferencia muy importante entre el definition of done y un criterio de aceptación es que los criterios de aceptación son únicos para cada historia y el definition of done se aplica a todas las historias del sprint. Listo. ¿Cuándo va a florecer nuestra historia? Cuando es empaquetado y lo podemos liberar a producción. Porque si ustedes han estado en proyectos de software, pues ustedes saben que muchas veces se hace trabajo, pero si no sale a producción, queda como ese nudo en la garganta que dices, como que siento que trabajé mucho, pero al final no vio la luz, ¿no? No vio la luz, no sé si realmente sirve o no sirve. Entonces, podemos considerar que una historia, ¿no? Digamos como que llega a casi a su punto culminante cuando sale a producción, ¿no? Ahí todos somos felices y nos vamos a tomar unas cervezas. Pero ¿qué es lo esperado? Que nuestras historias trasciendan. Esto quiere decir que cambiemos la vida de una persona. ¿De quién? De las personas que van a utilizar nuestro software. O sea, el objetivo de las historias de usuario, como lo dije desde un inicio, no son las historias de usuario en sí mismas. Tampoco son construir software en sí mismo. El objetivo de estas historias y por qué nos hacemos tanto énfasis en pensar en las personas es porque al final cuando sale un pedazo de software, esperamos nosotros que las personas lo usen. Y si estas personas lo usan, pero no les sirve, no les está resolviendo su problema, si les está dando más dolores de cabeza o si lo usan nada más porque lo tienen que usar, porque en la empresa les dicen que lo tienen que usar, pero realmente no les ayuda de nada, no estamos trascendiendo. Es importante por eso y por eso es que hay tantas formas de trabajo que se enfocan en definir, en investigar qué es lo que realmente quiere el usuario, ¿no? Entonces, sí es importante que veamos que nuestras historias de usuario van a trascender solamente cuando tengan impacto en la vida de las personas. ¿Y por qué no?
Las historias de usuario también se marchitan y se echan a perder y les salen hongos. ¿Por qué? Porque puede ser que salieron a producción, pero nadie las usa. Al final el product owner posiblemente no identificó que era una funcionalidad que no iba a servir de mucho y no se usa. A lo mejor no se generó el valor que se estaba esperando. A lo mejor tiene muchos defectos, también puede ser. Y entonces las personas prefieren utilizar otra forma o la forma antigua de hacer las cosas y se evitan la molestia de utilizar nuestro sistema. ¿Cuándo se marchitan nuestras historias? Cuando nunca se terminan. Por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestro equipo Scrum trabajando con épicas y al final de los sprints nunca tenemos historias terminadas, y aparte el product owner insiste en que ya lo refiné, ya está bien definida mi épica, no sé por qué no la pueden terminar. Entonces quiere decir que estamos generando puras épicas, puras historias basura que no tienen calidad y entonces se van a morir, ¿no? En algún momento, a lo mejor ese valor que se había identificado que la historia podía dar a las personas va a perder vigencia, nunca se va a terminar entonces la historia y se va a quedar a lo mejor perdida en el product backlog. A lo mejor se va a quedar con un porcentaje de avance nada más, pero al final ya nunca se terminó, ¿no? Nunca llegó a una demo exitosamente. O posiblemente llegó a varias demos y el product owner siempre nos estaba cambiando las reglas del juego. Y entonces por eso nunca nos la consideró como terminado. Entonces, hay muchas razones por las cuales una historia puede no considerarse terminada. Y pues que salga con muchos defectos nuestra historia de usuario, que también ya la comenté, que nadie la quiera usar, ¿no? Y a lo mejor habrá empresas, habrá sistemas que sean para el uso interno, para que sea para los empleados internos y no quede de otra y la tengan que usar. Pero muy posiblemente sean productos que vayan a salir al mercado globalizado, en donde personas como ustedes o como yo las vamos a poder usar. Por ejemplo, un caso que a mí me ocurrió hace unos meses, es que con mi app del banco, el banco con el que yo estaba, me estaban insistiendo en que yo usara el token. Yo tenía el token físico y me decían que el token digital y el token digital. Total que fui a la sucursal. Aparte yo tenía que ir a la sucursal para activar mi token digital. Lo activé y lo estuve utilizando como un mes. Y hubo un día que me desperté y iba yo a utilizar el app y me decía que no tenía yo un token asignado, que tenía que ir a la sucursal por mi token físico. Y yo así, ¿cómo? Si ya tengo el token digital. Y quise hablar, bueno, hablé por teléfono, nadie me respondió. Tuve que ir al banco y me dijeron, lo que pasa es que fue porque se subió una actualización seguramente de Android. Mi teléfono es Android. ¿Qué tan frecuentemente actualizas tu teléfono? Y yo así de, pues cada que a Google se le antoja subir una actualización, ¿no? Y de hecho para mí es transparente, o sea, yo nunca me doy cuenta cuando mi teléfono se actualiza solo, pero esa simple cuestión hizo que su aplicación se rompiera y lo que me terminó sugiriendo la chica es que utilizara de nuevo el token físico y que después regresara de nuevo por el token digital en lo que arreglaban ese defecto. Entonces, bueno, yo ya nunca tuve la confianza, la verdad, para volver a activar el token digital. Preferí cancelar mi cuenta y abrí con otro banco que funciona mucho mejor su app. Entonces, por ejemplo, ahí su historia de usuario acerca del token digital, pues yo quiero pensar que espero que ya lo hayan corregido, pero si no, pues se va a marchitar y se va a morir. Y así pasa mucho. ¿Sale? Entonces, me parece que ahí es en donde termina. Yo ahorita con todo esto, lo que les hago la invitación es que podamos construir historias de usuario de calidad. Como les dije en un webinar anterior, hay muchas cosas difíciles en este mundo y muchas cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la creación de las historias de usuario no es algo que sea imposible. Es algo bastante sencillo si realmente nos enfocamos en hacerlo y aparte si lo hacemos en equipo. Entonces, el objetivo de estos webinars es precisamente de estas 3 clases que hemos dado, pues es que podamos utilizar estos artefactos para lo que son, para hacernos la vida más sencilla y para realmente aportar valor al mercado. No se trata de
decir que, bueno, son la panacea las historias de usuario, simplemente son un artefacto que bien utilizado nos pueden generar mucho valor a todos, a las personas que implementamos el software y también a las personas que lo van a utilizar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, miren, estamos en tiempo, tenemos 15 minutos. De hecho, nos podemos extender si ustedes gustan. Entonces, por mi lado este es el contenido que yo les quería compartir y me estaban preguntando. Ahorita, si quieren, ya pueden escribir las preguntas que tengan y me doy a la tarea de contestarles. Aquí ya tengo algunas. Dice Marcela. Y en ese orden, ¿cierto? Para llegar a estimar solo lo priorizado y refinado. Sí, sí, exacto. Muchas veces también he visto que en los proyectos, luego los product owners quieren refinar todo o no lo quieren hacer, lo hacen. Y llegan con el equipo y aquí está mi product backlog, ya está refinado y nos vemos al final del proyecto casi. No, entonces no se va a refinar todo, no se va a estimar todo, solamente, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es priorizar. Obviamente, para poder priorizar, necesitamos tener conversaciones con stakeholders y con el equipo también. También es una realidad que podemos hacer estas tareas en paralelo, pero sí es importante que podamos entender como que toda la historia del producto, de qué personajes van a interactuar en esa solución para que podamos también darle prioridad con base en eso. ¿Y las tareas las pone el Scrum Master o el experto del equipo? Ninguno. Mira, las tareas las genera entre todo el equipo. No lo hace una sola persona. Y me refiero a todo el equipo con el Scrum Team, específicamente. En la creación de tareas no tienen por qué participar otros roles que no sean el Scrum Team. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que van a implementar las historias. Ellos son los que deberían de saber qué es lo que tienen que implementar. Entonces, tanto para la creación de las tareas como para ponerles los tiempos, los que tienen que hacer esto es el Scrum Team. Y el Scrum Team entendemos que son desarrolladores, diseñadores, roles de User Experience, por ejemplo, podemos tener testers, podemos tener también ahí analistas, que sin ser ellos el Product Owner tienen esas habilidades de análisis y entonces también puede ser muy útil a la hora de que podamos identificar qué tareas tenemos que hacer. O por ejemplo, si se tiene que hacer un manual de usuario o se tiene que documentar algo, si se tiene, en estos proyectos aquí, no sé en sus países, pero al menos aquí en México me ha pasado mucho que, sí, vamos a trabajar con Scrum, pero de todos modos tenemos que hacer un montón de documentos. Entonces, si se tienen que generar esos documentos, ya sea regulatorios o de evidencias, y vamos a tener a alguien documentando, pues entonces esa persona también es parte del equipo y esa persona tendrá que generar sus propias tareas con sus propias estimaciones en tiempos. Si las historias de usuarios son iniciadoras de conversaciones, ¿en qué se plasma el requerimiento? Solo diagramas, prototipos, etcétera. Sí, mira, el objetivo de las historias de usuario es que exista la apertura de todos hacia todos para hablar acerca de lo que se va a construir. En ningún momento se dice, mira, si necesitas documentar o si necesitabas diagramas ya no los vas a hacer. No, o sea, al contrario, todo lo que sea para enriquecer la comunicación y el entendimiento acerca de esas historias es bienvenido. Lo que sí tratamos de hacer a un lado son todos esos documentos que no generan valor. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un documento del requerimiento en donde tengamos nuestro caso de uso, nuestro diagrama UML, con el objetivo de que el equipo Scrum ni se le acerque al Product Owner, entre comillas, a molestarlo con dudas, entonces estamos entendiendo mal, porque entonces estamos utilizando, o sea, entonces ya estamos agregando una capa más de artefactos, ya tenemos, aparte de diagramas y bla, 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 ya tenemos que manejar historias, y entonces no es usarlas por usarlas. El objetivo también es que cuando utilizamos las historias, ustedes imagínense que nosotros somos un equipo y nos sentamos en una mesa y yo les empiezo a platicar acerca de mi idea. Entonces todos vamos a ir anotando en post-its como que las ideas que nos vengan a la mente y en algún momento vamos a tratar de armar un flujo general de todas esas ideas. Si eso nosotros lo queremos hacer con documentos, es muy difícil. Necesitamos tener las laptops,
necesitamos tener acceso a correos, necesitamos llevar documentos y eso entorpece la comunicación, que sea tan dinámica. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, herramientas como estas que son las tarjetitas o los post-its, todo se hace más dinámico. Entonces, ese es el objetivo y también por eso va muy amarrado como que el uso de los post-its con las historias. También muchas veces dicen, bueno, es que yo no quiero usar post-its, voy a utilizar una herramienta, luego. Y luego tampoco es tan recomendable porque entonces las personas no están platicando, sino que hay alguien que está escribiendo su compu, según historias, pero realmente está checando el Facebook o está trabajando o está mandando un correo. Entonces, hay un porqué de cada cosa. Entonces, sí hay que entender que el objetivo de las historias es que tengamos esas conversaciones. Si ustedes necesitan hacer documentos, nada más revisen que sean de valor y que sean ahora sí que como un plus o algo que se anexe o algo de referencia o si se necesita dejar como la historia de por qué, no sé si es algo regulatorio, entonces necesitas dejar un documento ahí de la evidencia. Entonces, bueno, eso suma. Pero si son solamente documentos para que un monito te diga, bueno, ya, con eso estás mandando la evidencia de que tú generaste tu historia, entonces no estamos entendiendo nada de para qué son las historias. Ujú. No sé si alguien más tenga una pregunta. Si no, yo les hago las preguntas que les dije al inicio. Sí. Por micro también se puede. Hola, ¿qué tal? Soy Hola. Javier. Hola, ¿Cómo Javier. estás? Bien. Bueno, tengo dos dudas. A ver, bueno, primero agradecerte por los webinars. Me emocioné seguirles porque soy Product Owner ya algún tiempo. Ah, qué bien. Felicidades. Chévere. Es Sí, una gran responsabilidad. sí, súper. Bueno, verás, te cuento. Yo antes era Product Manager, ya cuando manejaba modelo PMI, ya como que era más clásico. Ahora ya como estoy en Ágil no mucho tiempo, ahora ya pues el rol cambia a Product Owner. Y mira, tengo una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo se hace en el tema del versionamiento de las aplicaciones? Verás, yo ahorita estoy a punto de cerrar la versión 1.0 de un app que estoy acabando de desarrollar. ¿Ya? Y mi pregunta es, para las siguientes funcionalidades, ¿tengo que usar el mismo backlog o cierro el backlog junto con la versión 1? Es decir, acabé la versión 1, salió todo bien, definition of done, todos felices, como tú dices, a las cervezas, y ya, pues enseguida tengo como que tomar, usar las siguientes épicas para crear las historias de la versión 1.5. Entonces, ¿tengo que hacer un nuevo backlog o trabajo sobre el backlog que ya tengo? Esa es mi pregunta. Sí, mira, eso realmente nunca me habían hecho esa pregunta. Es interesante tu duda. Mira, si te vas a enfocar al mismo producto, yo no veo una razón por la cual tengas que generar un product backlog desde cero, porque al final un product backlog es, digamos, es un ente, es una entidad, es un artefacto que una vez que nace siempre va a estar cambiando. ¿Por qué? Pues porque precisamente esas historias que tú ya terminaste salen y adiós, felicidades, pero van a haber muchas otras que estén formadas todavía. Lo que sí tienes que hacer es, bueno, de ese product backlog que no se desarrolló, tienes que priorizarlo y ver, bueno, qué es lo más valioso para que yo pueda hacer una segunda versión. La única razón por la que veo que tuvieras que hacer un nuevo product backlog es porque vas a cambiar totalmente de producto. Y entonces cambia la visión de tu negocio y todo, pero si es el mismo producto, o sea, no tienes por qué tirar lo que ya llevas de tu product backlog. Claro, sí. No, es que lo que pasa, por ejemplo, es que mi backlog ya estaba como que completo. Entonces realmente tengo como que ahorita definir un nuevo alcance. Es decir, los stakeholders, todo mi backlog era la versión 1, ya no tengo más. O sea, se me acabó, ya no tengo historias de nada. Entonces, lo que te digo, recién vamos a hacer como que otro alcance de la versión 1.5, es decir, otras nuevas épicas, o sea, todo el proceso otra vez. Entonces yo no sabía si todo eso, montarle un nuevo backlog o sumarle como al backlog que tenía antes. Mira, ahorita pero al final ese backlog ya lo terminaste. O sea, ese backlog me refiero a que existe como que en tu corazón, ¿no? Porque ya se terminó. Claro, sí. Pues ya se terminó. Y digamos, en estricto sentido, si tuvieras tu backlog como un lugar en tu closet, ¿no? Como en tu closet, dices tú, yo cuando empezó el proyecto todo esto lo tenía lleno.
pero ya terminó el proyecto porque pues ya sacamos todo. Entonces ahora, si necesito seguirme enfocando al mismo producto, pues voy a utilizar el mismo closet y ahí voy a acomodar y voy a priorizar y a estimar. O sea, al final es el product backlog de tu mismo producto, pero me refiero, al final Claro. se quedó vacío por un momento porque se terminó todo. Entonces lo vas a llenar con nuevas épicas del mismo Exacto. producto. Ujú. Ya, chévere, chévere. Esa era mi duda. Sí, y tenías otra, ¿no? Eh, no, no, de hecho, esa ahí, todas las dudas te dicen la misma a la Ah, final. ok, perfecto, listo. Pues Ah, mira, no, te voy sí, sí, a... una más tengo. Oye, ¿cómo hacer, por ejemplo, para evitar muchos cambios? Ya, ese tema más creo que es el de los stakeholders, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mis stakeholders son tan fregados, porque yo, bueno, trabajo en una empresa de desarrollo, entonces los stakeholders vienen a ser los dueños de la empresa, ya, porque nosotros creamos productos propios, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, ya se diseña un prototipo y ya trabajo y está el backlog priorizado, hay a veces cambios, se hace refinamiento, y cuando ya está como que en producción, es como que no, ahora ya no me gusta esta letra, ahora mejor esta otra. Ya no quiero esta imagen, ahora quiero esta otra. Una vez me pasó que ya estando el producto ya a un día del Definition of Done, me dieron otro mockup que cambiaba prácticamente todo el branding y todos los logos, ya a horas de lanzamiento. Entonces, aquí te quería preguntar cómo como que controlar esto, porque como hablamos del backlog, pues tanto tú como yo entendemos que el backlog es un artefacto vivo, entonces es decir, siempre está en constante cambio. Pero, por ejemplo, para evitar este tipo de cosas salvajes, o sea, de que se cambia todo prácticamente el look and feel de un app a horas de un lanzamiento, que es una salvajada. Entonces, una vez que se lanzó, ya está, todos felices, y a 2 días, ¿sabes qué? Ya no me gustó, mejor. Por ejemplo, un app georreferenciado, los pointers del Google Maps, ya no me gustó celestes, mejor ahora te hago otros. Sí, me hago entender. Sí, entiendo. Mira, no puedes controlarlo, pero sí lo puedes gestionar de una mejor manera. Obviamente, precisamente, o sea, por eso existe el rol del product owner. Precisamente porque si tú no estuvieras, todo este ruido de los stakeholders se le estaría pasando directamente al Scrum Team y entonces es cuando tenemos los bomberazos y entonces desde que ya casi termina, precisamente lo que te está pasando. Ahora, no es que le vamos a decir a los stakeholders, ¿sabes qué? Ya no vas a hacerme cambios de última hora ni nada, porque precisamente el chiste de trabajar con marcos ágiles es que le estamos diciendo bienvenido al cambio, pero sí tiene que ser ordenado. Sí tienes que dejarle claro a lo mejor tener un poco más de comunicación con tus stakeholders para que ellos entiendan que a medio sprint ellos no te pueden hacer cambios y a lo mejor sensibilizarlos con tu criterio de aceptación, con el definition of done, invítalos a las planeaciones, invítalos a las demos. Y si ellos te están queriendo hacer cambios de última hora, no sé, me gustaría saber de qué longitud de qué longitud están siendo sus sprints. Porque si ellos quieren meter cambios, muy frecuentemente lo que yo te recomendaría es que hagas sprints muy cortitos y que a lo mejor no te esperes a que ellos vean algo en producción, sino que tengas un ambiente previo. Y entonces este Ya, ambiente previo es parte de tu definition of done. Entonces claro. así, tú haces un sprint cortito y tú sabes que en una semana, ellos saben que en una semana ya van a poder ver esa historia. Entonces ellos lo van a poder ver en ambiente de preproducción y a lo mejor ahí ya si quieren te pueden hacer algún cambio, pero igual ese cambio se tiene que formar en el product backlog y Sí, decirle, ¿sabes qué? O sea, si es un cambio, pero obviamente ese cambio necesita tiempo. Y como se necesita tiempo, pues yo necesito para meter este pequeño cambio que para ti es muy simple, pero no es simple, yo necesito quitar otras cosas que te iba a entregar para el siguiente sprint. Entonces ya, es como eso, es manejar muy bien las expectativas, decirte, mira, todo cambio que metas obviamente va a influir. No te voy a decir que no, pero vamos a hacerlo de forma organizada y además tienes que saber las implicaciones. Y porque claro. es un desorden. Entonces no se trata tampoco de que bienvenido al cambio y todos hacen lo que yo quiero cuando yo quiero. No se trata de Claro. eso. O Sí. sea, sí necesitas trabajar un poquito más en el entendimiento con ellos de cómo es la forma de trabajo.
ver un poco cómo puedes refinar tu definition of done y Ya, hacer más chévere, cortitos chévere. tus sprints. Claro, no, generalmente yo manejo 15 días, que es como que lo más corto de los sprints. Y entonces, mira, si ya de por sí son cortos, nada nos impide que ellos puedan a lo mejor ver en el transcurso del sprint, que puedan ir viendo cómo van avanzando las historias. Si esto ayuda, Claro. bienvenido. O sea, si un desarrollador dice, bueno, sí, que lo vean en mi pantalla, aunque sea, ¿no? En mi compu. Pero ya ahí lo ven y a lo mejor quieren cambiar Digo, tampoco se trata de que estén haciendo cambios en vivo, ¿no? De que, bueno, ahora todo el branding y entonces a medio sprint me rompen todo porque me cambian el branding. No. Pero a lo mejor si es un cambio chiquito de, bueno, en lugar de ser rojo, quiero que sea morado, se podría hacer, pero no es el objetivo porque eso va a ser un relajo. Entonces, sí sensibilízalos de que todos los cambios se tienen que formar de nuevo en el Product Backlog. Y tú tienes que ser muy, muy disciplinado con ellos en ese aspecto. Claro. Sí, chévere, chévere, chévere. Listo. Sí. Gracias, Javier. Y Noé había puesto que tenía una pregunta. Sí, de hecho tengo varias, A ver. pero rapidísimo, rapidísimo. La primera es, bueno, es lo que en una historia de usuario se agregan actividades de las diferentes, bueno, no, ya se supone que no hay roles, pero si mencionabas PX, bueno, actividades como de diseño, actividades de testing, actividades propias de desarrollo, y nosotros manejamos un formato de puros criterios de aceptación para una historia de usuario, entendiendo que la historia de usuario tiene un tiempo de vida de un sprint. Entonces, todas esas actividades deberían estar dentro de la historia, dentro de una sola historia de usuario, porque en donde estoy tenemos un sprint, bueno, están asignando un sprint para puras actividades de desarrollo. Existe otro backlog para las actividades de testing. Existe un backlog previo o un sprint backlog para las actividades de PX. Y existe otro en donde se hacen los criterios de aceptación. Entonces, no sé qué tan bien o qué tan mal esté eso. Sí, mira, no deberían de estar utilizando un tablero por cada, digamos que por cada especialidad, porque entonces en ese caso están trabajando por silos, no están trabajando en equipo y entonces cada quien se está preocupando solamente por realizar sus tareas y no están realmente teniendo en el foco que es una historia que se tiene que terminar de todos lados. O sea, si una historia no se termina, es porque el equipo es responsable, todo el equipo. No es los de UX, no es los de testing, no es los desarrolladores. Y si tú estás teniendo los tableros por separados, entonces se está fomentando que no exista que no exista ese trabajo en equipo realmente, en donde se diga, esta historia se terminó porque todos cumplimos con nuestro trabajo. Y no se terminó porque tampoco cumplimos todos, sino que empecemos a echarnos culpa. Y aparte es un relajo porque todo esto que yo les expliqué que sirve, que para lo que nos sirve el tablero de Scrum, en donde ustedes pueden ir viendo, ¿no? Por ejemplo, de una historia, tiene 10 tareas, y entonces si yo llevo 5 tareas en progreso, quiere decir que pues ya va la mitad. Si todo esto yo lo tengo distribuido en varios tableros, esa información no queda clara. Y nadie va a saber, ahora sí que qué porcentaje, si lo quieres pasar a un porcentaje de avance lleva esa historia, o si le falta poquito o le falta mucho para terminar. Y aparte, el riesgo que yo más veo, o sea, son dos. No, ese artefacto no está sirviendo para lo que es para ser un radiador de información. Y aparte, están trabajando por silos, lo cual no es lo que se busca. Ok. Uh-huh. Mi siguiente duda es, ¿cuál es el mínimo de tareas que pudiera tener una historia de usuario? O sea, una historia de usuario no puede tener una sola tarea, ¿no? Sí, no. Pero digamos que si quieres un mínimo, pues sí puede tener un mínimo. Pero el mínimo es lo que yo no te puedo decir un número porque depende totalmente de la complejidad de esa historia, del expertise del equipo. Si nosotros tenemos un equipo por ejemplo, con juniors, a lo mejor las tareas que ellos van a desglosar no van a ser las mismas que desglose un equipo senior. A lo mejor para un equipo senior hay cosas un poco más obvias que ya no necesitan ponerlos en tareas, sino que ya va por default lo que van a hacer. Y a lo mejor también tampoco lo ponen porque
dicen, bueno, no voy a poner una tarea de 10 minutos o de 0.5 horas. Entonces, realmente no te puedo dar yo un número. Lo que sí es importante es que el equipo Scrum pueda identificar cuánto le va a tardar, cuántas tareas y cuánto tiempo. Entonces, digo, una tarea, eso sí es imposible, porque una historia no puede salir en una sola. Y por ejemplo, o sea, se puede dimensionar un sprint considerando, por ejemplo, como el orden de las tareas que se llevan. O sea, por ejemplo, tienes primero actividades de PX, actividades de desarrollo y luego actividades de testing dentro de un sprint para que yo diga, bueno, pues de acuerdo a estas actividades que realizan, el sprint puede durar 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas, porque que termine una tarea, pues ya la terminas, ¿no? Pero, no sé, o sea, por ejemplo, puede terminar algo PX, puede terminar algo un área de front, pero no puedes hacer testing si la actividad de full stack o una de back no está terminada. O sea, si no hay un servicio desarrollado o terminado para hacer un flujo de pruebas, no lo puedes terminar. Y una actividad, entonces, por ejemplo, esa de front, es dependiente de una actividad de servicios o de back. Y eso, en mi caso, me lleva a que en un sprint trabaja servicios porque hacen pues toda la parte de servicios, porque front no puede probar nada hasta que está liberado ese servicio. O sea, Mira, si haces una base de datos, la haces, no sé, en esta semana y la siguiente semana tendrías que hacer todo lo que es del front y a lo mejor ya puedes incluir pruebas, pero no sé si a lo mejor también nuestro sprint es muy pequeño porque es de 2 semanas. O sea, son 9 días hábiles. mira, aquí hay dos cosas. Una, primero se define la duración del sprint y con base en lo que ustedes definan que va a durar, con base en eso ustedes ven cuántas historias pueden terminar, no es al revés. No defines cuántas historias quieres terminar y entonces con base en eso pones la longitud del sprint. Eso es incorrecto. Entonces, primero dicen, bueno, si nuestros sprints son de 2 semanas, vamos a hacer la planeación el primer día y vamos a ver cuántas historias podemos terminar. Ahora, por como tú me platicas, yo creo que ustedes están trabajando con épicas y no con historias chiquititas. Yo te recomiendo que ahorita al final les paso el nombre de mi canal, en donde precisamente tuvimos un webinar acerca de las historias de usuario y cómo hacerlas. Porque yo creo que ustedes están trabajando con épicas y por eso es que tú me dices que necesitan, a ver, denme 10 segundos porque mi bebé me busca. Por eso es que tú me estás diciendo que necesitas un sprint para, por ejemplo, para crear toda la base de datos. Realmente no necesitarían estar teniendo tareas tan grandes en un sprint. Sí tareas chiquitas como, bueno, para esta historia sé que voy a crear 2, 3 tablas, voy a crear la vista y la lógica de negocio y se acabó. Ustedes pueden ver, por ejemplo, una historia como una rebanada del pastel, en donde tiene que tener todo para estar terminada, no que la hagas por partes. Y por como me cuentas, creo que ustedes lo están trabajando por partes. O se están queriendo terminar toda la base de datos en un sprint y luego todo el front en otro y así. Y no, ese no es el objetivo. Traten de refinar sus épicas, por lo que veo están trabajando con épicas. Hagan historias muy pequeñitas que sean alcanzables y en un sprint deberían de meter, o sea, no solamente una historia, o sea, varias. Depende también del tamaño del equipo, pero creo que ustedes creo que están viendo todo por capas. Y ese no es el objetivo. La historia debe cubrir con todas sus capas. La capa de front, la capa de lógica de negocios, si necesita conexión con algunos servicios externos, la parte de base de datos. Todo eso, pero ahora sí que un alcance muy pequeñito, muy sencillo de una historia. Para que al final del sprint, entonces, el product owner lo pueda probar y ya esté terminado. O sea, ya esté aceptado. Pero entonces sí debería incluir, es que estamos desarrollando ahorita un software nuevo y entonces parte de ese desarrollo incluye pues todo esto, hacerlo desde cero. Lo que no sé es si todas las actividades necesarias de diseño de la aplicación, de ciertos módulos, de hacer los servicios, de pasarlo a un portal o a una aplicación, más el testing,
se puedan incluir dentro de un sprint en mi caso, porque te digo, pues como tienes esa dependencia, por ejemplo, si ponemos QA o testing, pues realmente no vamos a alcanzar a hacer nada porque en lo que se está consumiendo, o no sé si una historia de usuario debería ser solamente para, no sé, hacer una pequeña base de datos muy genérica. No, no, no. Mira, ahorita no me gustaría un poco extenderme más. Es que tu pregunta sí es algo que ya vimos en un webinar anterior, que es precisamente las características de las historias. Yo lo que veo es que ustedes no están haciendo historias, ustedes están queriendo trabajar por módulos y por capas, que no es lo mismo que por historias. Y por eso, obviamente, en un sprint, los de testing a lo mejor se quedan sin chamba que hacer porque no les están entregando nada que probar. El objetivo es que en el sprint, por ahí del día, por ejemplo, si tu sprint es de 2 semanas, por ahí del tercer día, ya hubiera una historia que ellos pudieran probar. Y, o sea, tal vez que se quedaran sin probar día 1 y día 2, pero ya día 3, 4 y de ahí en adelante que pudieran estar probando y probando. Entonces, creo que están viendo las cosas un poco muy modulares. Pero mira, te invito a que le eches un ojo a nuestro webinar, el de historias de usuario, de cómo crearlas. Y si no, de todos modos me puedes contactar, ya sea por correo o por el WhatsApp que tenemos ahí. Y también para no... De hecho, bueno, ahorita es que también les quiero hacer un anuncio, nada más que ya nos extendimos. Como parte de este trabajo de las historias de usuario, tenemos nosotros calendarizado dar un taller de User Story Mapping, que es precisamente para crear un mapa en donde está todo el flujo general de lo que debe de hacer tu aplicación y quiénes son los usuarios involucrados, cómo lo puedes priorizar, o sea, todo este entendimiento que ahorita creo que es el que no están teniendo, lo vamos a tener en ese taller, pero bueno, al final les paso el dato si es que les interesa, porque sí está, digo, requiere de mucha explicación también tu consulta. Ok. Y bueno, la última que tengo es cómo controlas el nivel de defectos, porque pues entendiendo que esto pues es más ágil, te quitas mucha documentación, pero también puede pasar que por llevar algo, no sé, una definición muy alto nivel, cuando llegas a esa parte de testing o cuando llegas con el desarrollo, la parte del desarrollo pues tiene muchas dudas, ¿no? De a lo mejor, no sé, una vista, una consulta, tipos de respuesta, tipos de mensajes, si hay perfiles, cosas de ese tipo. ¿Eso cómo lo controlas o qué tan permitido está? Mira, no es que lo controles, pero hay prácticas que pueden ayudar precisamente a los equipos a disminuir los defectos que se inyectan. Estas prácticas las puedes tú encontrar, es mi bebé saludándolos a todos. Estas prácticas, si tú te echas un clavado a un tema que se llama Extreme Programming, ahí vas a aclarar muchas dudas. Sin embargo, también de la parte de Scrum, pues precisamente una de las características de las planeaciones de los sprints es que no se hace y ya se queda así para siempre, sino que se planea, ahora sí que lo que se piensa que se va a entregar, pero durante el sprint se tiene que estar analizando y revisando realmente y se tienen que aclarar las dudas. Si tú no puedes tener, si en el equipo no puede haber la suficiente comunicación entre el equipo de desarrollo, bueno, el Scrum Team, el Product Owner con stakeholders, para aclarar todas estas dudas, no va a haber ningún marco de trabajo ágil que te ayude a minimizar los defectos. Ahora sí que no hay garantía de que el software salga sin defectos, pero sí podemos promover que salga con menos, teniendo más comunicación directa, y no es a través de documentos. Ok, vale, gracias. ¿Me puedes compartir tu página de...? Sí, ahorita se las pongo ahorita al final. De hecho, es el siguiente slide, se las pongo. ¿Sale? Gracias, Noel. Y Josh Lee, ¿se cuenta con algún documento o checklist para validar al final del sprint las actividades que deben desarrollar el equipo para no tener problemas en la puesta de producción? Mira, eso es de cada equipo. Eso es de cada equipo, de acuerdo a las peculiaridades de cada empresa. Lo que sí es que se tiene que hacer con la interacción. Si ustedes necesitan para hacer una puesta en producción de alguien que es de operaciones, pues entonces lo invitan a su
planeación, a todas estas pláticas para que se consideren todas esas cosas. Ahora sí que entre menos personas requeridas en la operación ustedes se involucren, más margen de error vamos a tener cuando salgamos a producción. O sea, si ustedes no invitan a las personas correctas, vamos a seguir teniendo problemas para salir a producción. Ujú. No sé si haya quedado aclarado. Jocelyn. Listo. Pues ya nos fuimos de tiempo. Miren, yo les quiero pasar los cursos que tenemos calendarizados en cuestión de agilidad. Precisamente este curso de User Story Mapping, bueno, es un taller en donde nosotros les explicamos, ustedes se pueden ahora sí que echar un clavado a los webinars que hemos hecho de cómo crear las historias de usuario, cómo se hacen las estimaciones con puntos de historia y este webinar. Y el User Story Mapping es precisamente para que puedas hacer todo el entendimiento general y poco a poco desglosado de tus historias de cómo, para que al final tú puedas crear tu Product Backlog. Al final, el dolor de cabeza de muchos proyectos es poder tener un Product Backlog que sirva, que podamos definir productos mínimos viables, que podamos identificar cuándo hacer una liberación 1, una liberación 2, cuál es el objetivo de cada liberación. Entonces, esta herramienta del User Story Mapping es una herramienta que a nosotros nos ha servido mucho en proyectos reales. Y entonces, este taller está súper enfocado a que ustedes comprendan cómo pueden aplicar esta técnica en sus proyectos. ¿Vale? Este comienza la siguiente semana, es de 4 horas, en horario de la Ciudad de México, de 7 a 9 de la noche. Y bueno, pueden encontrar los datos acá en nuestra página, que es raccoonmx.com. También con este tema de los Product Backlogs, hay otra técnica que ahorita es como que más popular, ¿no? Que es esta del Design Thinking. También nos sirve mucho para crear nuestro Product Backlog. Esa es toda una estrategia. Esa yo creo que sí es como una estrategia un poquito más receta de cocina que te dice paso a paso, te dice, bueno, Design Thinking consiste en esto y este día haces esto y el otro día haces esto, con el objetivo de que puedas tener ahora sí que una lista de características que le aporten valor a tus usuarios y que esas características las que quieras que se cubran en tu producto. Entonces, ambas técnicas, User Story Mapping, Design Thinking, te sirven para enriquecer, para hacer muy buenos Product Backlogs. ¿Ok? Este es un curso que aparte en donde les enseñamos en qué consiste y cómo hacer todo esto de Design Thinking, aparte hay certificación. Entonces, si a ustedes les interesa tener una certificación, aquí está. Este curso va a ser de 4 días, del 25 al 28 de mayo, y son 10 horas en total. El de User Story Mapping son 4. Y bueno, también para quienes estén interesados un poco más en temas de management, tenemos el curso también de Management 3.0, ese va a ser hasta junio. Y pues bueno, ahí están. Yo los invito también a que vean los webinars anteriores que hemos hecho. Los pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube, que es Raccoon MX. Si se quieren suscribir, este webinar que grabamos, que ahorita estamos grabando, lo vamos a subir por ahí del jueves o viernes. La próxima semana vamos a estar dando, el día martes también, un webinar acerca de qué es Design Thinking. Les vamos a explicar en qué consiste, para qué sirve. Y pues ya, ahora sí que de mi parte eso es todo. Aquí están nuestras redes sociales. Aquí publicamos todos nuestros cursos. Te les quiero regalar el otro curso, el que tengo en Udemy. Bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí hacemos anuncios importantes. Ahí promovemos también estos webinars, que son pues prácticamente clases gratis. Y aparte subimos memes muy divertidos en Facebook específicamente. Entonces, me gustaría, la dinámica, ahorita ya tenemos el tiempo un poquito encima, ya no les quiero quitar tanto, de hecho ya se fueron algunos. Les quiero hacer 2 preguntas, entonces les hago primero la primera pregunta, ustedes me contestan por el chat y la persona que primero me conteste correctamente se gana el acceso al curso, y luego hago la segunda pregunta y lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos aquí a la pestañita del chat. La primera pregunta es, ¿cuál es
¿cuál es la diferencia entre una épica y una historia de usuario? Y eso está súper papa porque se los explica mucho. Entonces, el primero la primera respuesta que yo veo aquí, la primera respuesta que esté completa, porque aquí no ella contestó muy rápido, pero pues no está completa. Y no nos puso una característica, pero no es suficiente. A ver. Ah, a ver, estoy viendo varias respuestas. Les digo que solamente voy a elegir la que yo vea que está más completa. Criterios de aceptación. Sí, pero esa es solamente una diferencia. Detallamos la entrega que queremos hacer donde se asocian las historias. Detallamos la entrega que queremos hacer donde se asocian. No, no está claro. Diferencia es que una épica es donde se engloban las historias. Sí. A ver, Javier, la épica es todo requerimiento global, puede ser uno o varios. La historia es el desglose de la épica, visto desde el punto de vista del usuario. La épica es de manera general, dentro de ella puede existir varias historias. Fiorella, la épica es más grande y contiene historias de usuario. A ver, hasta ahí. Paren de contestar. Dice, la historia de usuario es un pedacito de una épica que trata de brindar a grandes rasgos un requerimiento. Una épica está más enfocada a un objetivo de negocio. ¿Cómo? Brindar un requerimiento, objetivo de negocio. No, las épicas también están enfocadas a objetivos de negocio. Épica puede ser vista como una historia de usuario de alto nivel. Ajá. Son los objetivos del proyecto a alcanzar y dentro de ellas se asocian las historias de usuario. Ajá, hasta ya puede crearse en un sprint y una épica en varios sprints. Pues miren, hay varias respuestas, a todas les falta, a todas les faltó la parte que puso Noé, por ejemplo, la que pues realmente en un sprint deben de caber varias historias, que varias historias caben en un sprint y una épica solamente por lo general cabe una épica. Ajá. Ok, mientras decido, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere principalmente para considerar una historia de usuario como terminada? Y les repito la pregunta. A ver, no, ya contestó. ¿Qué se requiere para considerar una user story como terminada? Que esté aceptable por el usuario final. Por el usuario final. Que esté aceptable por el usuario final, ¿no? Tiene que ser aceptada o rechazada por el product owner. Que se cumplan criterios de aceptación y definition of them. Exacto, Carla. Ajá, criterios definidos y aceptados por el equipo y el product owner. Específicamente la que ha contestado, pues ya yo creo que paren de sufrir. Carla es la que contestó tal cual. Y sí lo puse en un slide, los criterios de aceptación y el definition of them. Javier, definition of them, que cumpla con los criterios y que la historia esté completa en cuanto a su desarrollo, que los criterios de aceptación estén plasmados en la necesidad construida bajo el criterio definition of them y que se haya refinado, que se cumplan los criterios de aceptación. Perfecto. Pues miren, la verdad es que hubo muchas respuestas buenas.
Yo soy corazón de pollo. Entonces, vamos a cambiar las reglas. Miren, por default, les voy a regalar el acceso a Noé y a Javier porque me hicieron bastantes preguntas muy interesantes. Entonces, nada más, por favor, Noé y Javier, me mandan nada más, por favor, me escriben al correo de contacto Raccoon. Y a los demás, que también tengo aquí, hay varios que sí tienen respuestas muy similares. Entonces, los voy a nombrar, porfa, para que me manden correo aquí a contacto@raccoonmx.com. Digo, yo voy a guardar esta conversación de todos modos para tener aquí la referencia. Que me manden correo, porfa. Ahorita les voy a decir quién. En esta de la épica y de la historia, bueno, me gusta, la respuesta más completa fue la de Javier, pero ya tiene el curso. Varias historias. David Osorio, porfa, me mandas correo. Saily también. Josly Herrera. Fiorella Jenny. José Luis. Y ya. Y acerca de la segunda, bueno, eso con la primera pregunta. Y con la segunda pregunta, solamente Carla. Por favor. Si me pueden mandar correo a los que los mencioné, porfa. Y con mucho gusto les mando el cupón. A más tardar mañana. ¿Sale? Espero sus correos el día de hoy. Y listo. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que estas clases gratis que estamos dando son cada martes. Son por lo general de 7 a 8. Ahorita yo me extendí un poquito. Tenemos ahorita curso de 7 a 9. De hecho, ya lo comenzó Juan. El de Scrum Master. Estamos esta semana con Scrum Master. Y bueno, pues los invito a seguirnos, a que se diviertan con nuestros memes y que nos sigan, que sigan participando en estos webinars. Y que si ustedes tienen algún tema que les esté haciendo ruido, también nos lo comenten para que nosotros podamos ver si podemos hacer un webinar específicamente de ese tema o si, bueno, si es que lo requiere, porque hay veces que los temas son muy sencillitos. ¿Alguien me escribe? ¿Quién más me escribió? ¿Alguien levantó la mano? Josly y David. Ajá. Díganme. Mi correo es contacto@raccoon.mx.com. Es el que está aquí en la pantalla del lado izquierdo hasta abajo. Y también nuestras redes sociales, MX Raccoon. Pues listo. Muchas gracias, chicos. Espero seguirlos viendo en estos webinars y que sigamos aprendiendo y pasándonosla bien. ¿Sale? Muchas gracias. Cuídense y cuídense del coronavirus. Que ya lo odiamos porque no nos deja salir. Pero cuídense mucho, tengan paciencia. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye.